8:18 nos vamos al Palacio de la Moneda con Rafita, para que analicemos un poquito lo que fueron las elecciones de este fin de semana y también ahí las declaraciones de la moneda, Rafa. Vamos viendo, buenos días a todos. Mira lo que está acá, en la parte alta, segundo piso. El presidente Gabriel Boric ya está en su sala de despacho. Dicen algunos que se fue muy tarde, otros plantean directamente que se quedó acá. Lo importante y relevante es que hoy día intensa agenda del Ejecutivo que tiene, además, en un ratito más empieza el comité político, a las 9 para analizar todos los resultados, a eso de las 11:30 el comité político ampliado, llegan los presidentes de los partidos, en paralelo el subsecretario del Interior va a tener un comité de seguridad, en fin, hay mucho movimiento durante la jornada que les vamos a estar contando, pero sin duda cuando empiezan a revisar algunos de los candidatos oficialistas y de oposición, empieza a haber una mirada de Tomás Bodanovich acá en el Palacio de la Moneda, había mucha alegría por ese resultado, también hubo bastante tristeza, digámoslo, por la derrota de Iracy Hasler. Todo eso, además, en el marco de varios resultados que empezamos a analizar de inmediato. Y no sé si les parece, vamos a Puente Alto a propósito de unos resultados que más llamó la atención para muchos. Hay otros que empezaron a decir, bueno, sorpresa o no, recordemos que por mucho tiempo Germán Codina alcalde, previamente fue el actual senador Manuel José Sandón, Carla Rubilar era la carta de quienes estaban en ese momento siendo alcalde. Germán Codina llega, reconoce la derrota y para muchos la sorpresa en Puente Alto. Matías Toledo, que además se habla de su juventud, 34 años, fundador de la coordinadora Chichigang, así se llama, la coordinadora, sí, que dicen lo destaca como alguien ciudadano de la comuna, habló fuerte de la ciudadanía y lo respetamos, dijo Germán Codina, y es uno de los resultados que evidentemente se va a ir analizando no solamente aquí en el Palacio de la Moneda, sino durante la jornada, a propósito de lo que evidentemente fue una derrota para quien además había pasado por varias situaciones internas que tienen que ver con la primaria. Carla Rubilar evidentemente se mostró sorprendida ante el resultado, pero la derrota fue bastante contundente, y ahí en Puente Alto, la primera comuna que yo les planteo, hay un resultado que para muchos fue sorpresivo, para otros era parte de algo que en la interna, quienes son vecinos de Puente Alto, a lo mejor sí esperaban, María Eduardo. Rafa, es súper interesante esta elección porque hablemos de Matías Toledo. Para los que no son de Puente Alto, obviamente quizá era un triunfo inesperado, pero para los que son de Puente Alto era algo que se esperaba hace mucho tiempo. Esto yo te diría que es un triunfo de un independiente contra la tremenda infraestructura que hacen los partidos políticos, porque Matías Toledo primero fue candidato a alcalde la vez pasada, sacó y sorprendió con más del 30 y tantos % de los votos. 32. Después fue candidato a diputado, que también sacó una gran votación. Fuera de pacto, siempre Matías estuvo fuera de pacto. ¿Cómo nace Matías Toledo? Parte muy chico, cuando tenía 20 y tantos años, como tú dices, en la coordinadora Chichigán. ¿Qué es lo que es la coordinadora Chichigán? La coordinadora social Chichigán es una coordinadora del cantante Pablo Chile, que es un cantante urbano, uno de los más importantes de la escena nacional, que hace mucho trabajo social. Y ellos dos juntos crean la coordinadora Chichigán, donde permanentemente hacían trabajos sociales, donde fueron fundamentales, por ejemplo, para las ollas comunes en su minuto, cuando estábamos en pandemia. Ellos siempre han hecho Navidad, por ejemplo, para los niños, han hecho el Día del Niño, distintas actividades y siempre estaban en permanente trabajo social. Yo te diría que aquí gana un trabajador, pero de años, de Puente Alto, muy querido, que siempre ha trabajado las bases, el terreno social, y se dispara finalmente, pero era para los de Puente Alto lo que se esperaba que él ganara, independiente de los traspiés que tuvo Carla Rubilar. Aquí gana alguien que hizo un trabajo social extraordinario y durante años. Las bases en el territorio, como se dice normalmente, tenían una penetración importante. Ayer me tocó estar en Puente Alto y fíjate que mucho joven estaba apoyando la candidatura de Matías Toledo. Mucho. Que tiene que ver con respecto a aquello, el llamado también de los cantantes urbanos que se sumaron a la campaña, tuvo un cierre de campaña muy pero muy masivo, pero lo que dice la Mari es súper relevante, un trabajo constante en el territorio, una persona que dijo ayer en su discurso muy emocionado junto a su madre, que era una obrera de la construcción, sí, abrazado permanentemente, dijo, acá el trabajo de muchos años, si me tildaron alguna vez de octubrista, bueno, dígame octubrista porque gané en octubre y sacaron después de muchísimos años a Renovación Nacional de ese que era su reducto allá en Puente Alto. Tenemos declaraciones de Matías Jair Toledo, el alcalde electo de Puente Alto. Con mucha esperanza, han sido años de abandono en nuestros sectores, años de microbasurales,
años de abandono, la verdad, en todo tipo de materia, 25 años con filas afuera de los Cefal, la verdad es que, bueno, aquí está mi madre, trabajadora en la construcción, estoy súper emocionado, la verdad, y contento. Trabajamos para este momento, llevamos más de 18 años trabajando en la calle. Muchas veces los medios nos reducen a alguna organización que es la Coordinadora Social Chichigán, pero acá tenemos integrantes de salud en tu comunidad, profesionales del área de la salud, abogados, trabajadores sociales, de un montón de organizaciones que han estado desplegados todo este tiempo trabajando con más de 200 juntas de vecinos, y hay un trabajo que de repente desde la prensa no se ve, pero es un trabajo silencioso, con mucho ñeque, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, poniendo siempre, por sobre todo, más allá de la discusión ideológica política, el buen vivir de los vecinos y las vecinas. El buen vivir de los vecinos y las vecinas, que debería ser el gran motor de movimiento de todos los alcaldes, porque yo creo que la elección de alcaldes particularmente es menos ideológica, sino que es más profunda en términos de las propuestas que le hace a la ciudadanía. La alcaldía son la primera frontera de la ciudadanía con el Estado, por lo tanto es muy, muy relevante. Lo de Puente Alto también llama la atención, porque ayer algunos ya se daban como, porque aquí se empiezan a pelear en el Independiente, ¿a quién? Independiente, pero ¿pro qué? El Partido Socialista llevó su candidato, Luis Escanilla Benavides, obtuvo solamente 6,21% de los votos. Podríamos haber dicho que él era el representante del oficialismo, siendo de un partido que forma parte de la coalición de gobierno. Matías Jair Toledo es independiente, obtiene más de la mitad de los votos en una comuna tremendamente populosa como Puente Alto. Pero aceptó ir al Palacio de la Moneda ayer. Estuvo en la foto oficial con el Lo veíamos ahí presidente conversando con el Gabriel presidente de la República. ¿Sí? Bueno, es que Ahí han está. tenido siempre acercamientos con el presidente Gabriel Boric. Recordemos que la candidatura presidencial del presidente Gabriel Boric al principio no tenían tanta cercanía con Matías, y finalmente le piden que organice el cierre de campaña en Puente Alto, y fue Matías el que lo organizó. Ah, él organizó Sí, esa, él esa hizo el campaña. cierre de campaña de Gabriel Boric en Puente Alto, le hizo él, y él hizo la convocatoria y todo. Entonces, Matías es alguien muy querido, y sobre todo también por la gente joven, como decía. Donde Seguimos, hubo Rafa, sorpresa contigo. también. Ñuñoa, Rafa. Mira, Matías Toledo sacó 150.999 votos. Voto a voto fue en Ñuñoa. Hasta el último momento estuvieron los comandos de Emilia Ríos, la actual alcaldesa, con Sebastián Sichel. Voto a voto, hasta tarde, pasada incluso la medianoche, donde finalmente toma la gente del comando las banderas. Muy cerca de la Plaza Ñuñoa, se va caminando, llegan finalmente a la Plaza Ñuñoa, emblemática por cierto, van a las escaleras, y ahí es donde llega el ya alcalde electo, Sebastián Sichel, en ese momento, donde por fin empiezan a celebrar muy tarde en la noche, y Emilia Ríos en su comando reconoce una derrota de una de las comunas que probablemente tuvo mayor emoción, incluso hasta altas horas de la noche. Finalmente Sebastián Sichel es visitado por ¿quién? Evelyn Matei, que llega también a la Plaza Ñuñoa para poder apoyarlo en este triunfo que para muchos, incluso en la interna, en el comando de Sebastián Sichel, fue algo sorpresivo. No lo esperaban como tal, sí confiados en el trabajo, pero voto a voto finalmente Sebastián Sichel va a ser el nuevo alcalde de Ñuñoa. Oye, qué interesante lo de Ñuñoa. La diferencia son 1.215 votos Poca. entre Emilia Ríos, la alcaldesa, y Sebastián Sichel. Es una llegada por una nariz, como Son se tres dice mesas, más o en la hípica. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Peñalolén, que todavía hay una incerteza respecto a los Sí. resultados. Pero aquí Emilia Ríos salió temprano a reconocer su derrota. Llamó la atención porque Emilia Ríos, Bodanovich, Ripamonti e Iracy Hasler eran 4 nombres que en la elección pasada surgieron como grandes estandartes de una nueva política vinculada con la alianza de gobierno. 2 de ellos se perdieron, Emilia Ríos e Iracy Hasler. Por lo tanto, la irrupción de Sebastián Sichel como la recuperación de una comuna emblemática para la centroderecha es parte de los símbolos de esta elección. Claro, Sí. porque la historia reciente, disculpa Mari, habla del Frente Amplio en Ñuñoa, está esta caricatura de los ñuñoínos, ¿cierto? Pero históricamente ha sido un reducto de la derecha o de la centroderecha que ayer Se se recupera. pierde por muy poquito. Tú decías 1.200 votos, 400 votos cada mesa más o menos. Entonces estamos hablando 1.215 de votos total. tres mesas que inclinaron la balanza, Mari. Sí, fue de las elecciones más reñidas de todo, no se supo hasta último minuto por lo mismo, por la diferencia de votos era muy pequeña, y Emilia Ríos muy emocionada también, finalmente reconoce la derrota entre las lágrimas, pero deseándole lo mejor también a Sebastián Sichel, que eso yo encontré bueno de lo que vimos ayer, que hubo como
como un espíritu republicano, Fair play. democrático, sí, como muy bueno, como no se dio esas rencillas o esas pequeñeces quizás de otras elecciones, que aquí todos como de buena manera van reconociendo los triunfos y también las derrotas, y ella por supuesto muy emocionada porque yo me imagino que esperaba el triunfo. De hecho, me llamó la atención algo importante que dijo Sebastián Sichel, que también lo escuché en otros candidatos. Dijo, bueno, llamo a la gente que votó por Emilia Ríos a que también se sume a este proyecto, porque aquí tiene que ser pro Ñuñoa, pro la calidad de vida de los vecinos, más que una contienda electoral partidista. Lo que hablábamos anteriormente del caso Puente Alto. La importancia de poner a los vecinos Exacto. frente a las necesidades y tratar de trabajar en pos de la solución de aquello. Eso es Ñuñoa. Rafa, otra comuna que haya sido significativa es lo que pasó en Maipú. Votación aplastante. Tomás Bodanovich, ¿cuántos votos sacó Eduardo Mari Simón, que nos ven hasta ahora? 214.566 votos. Y por tanto es probablemente el más votado de los alcaldes durante la jornada de ayer. Derrota así a Enrique Basaletti y también a Cristian Vittori, que recordemos fue alcalde antes y que la verdad no tuvo ningún tipo de respaldo que le permitiese competir con Tomás Bodanovich, que es reelecto como alcalde de Maipú. Bueno, aquí estamos hablando de la primera mayoría nacional y de Tomás Bodanovich, que se proyecta incluso como un candidato presidencial, que ya lo arrojan y ya lo empezaron a encuestar, lo hemos visto en el último tiempo. Obviamente él siempre dijo que iba a seguir por 2 periodos en la comuna, eso era lo que quería, y con un liderazgo también que uno podría decir de mucho consenso. Tomás es alguien que se ha proyectado siempre diciéndole a los vecinos el problema que existe en el municipio, la escasez de recursos que tenían en un comienzo, el déficit presupuestario que tenían, cómo iba a tener que priorizar, iban a tener que sacar ciertos gastos que quizás estaban acostumbrados a tener, que eran unos extras que hoy día el municipio no le alcanzaba, que tenían que proyectar mejorar las calles, el problema las aguas que tiene el municipio de Maipú, y finalmente con ese liderazgo muy constructivo que tiene Tomás Bodanovich arrasó. Y ojo, tiene un 70% de los votos, 227.693, la última actualización que hace Cervel. Y ojo con los contrincantes. Enrique Alejandro Basaletti, ex general de Carabineros con el discurso del orden. Cristian Vittori, ex alcalde de la comuna, que en su momento estuvo también indagado por la justicia, pero arrasó. Porcentualmente le gana la alcaldesa de Vitacura, que obtiene sobre una votación porcentualmente mucho mayor, pero en cantidad de votos emitidos es quien obtiene la mayoría nacional. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Lo escuchamos. Muchas gracias, vecina. Muchas gracias, vecino. Es imposible, de verdad, se lo digo de todo corazón, no emocionarnos con el mayoritario respaldo que nuestra gestión municipal acaba de recibir el día de hoy. Es un reconocimiento a la buena gestión pública, a la pega bien hecha, a la gestión transparente, a la gestión cercana y a la gestión que se ha movilizado todos los días con el único propósito de hacer de esta comuna el lugar que sus vecinas y sus vecinos merecen. El pueblo de Maipú es un pueblo consciente que hoy día ha decidido respaldar un trabajo bien hecho. Quiero agradecerles de corazón por el cariño con el que nos recibieron, por la confianza que nos han dado. Hemos tratado de corresponderlo todos los días, dando lo mejor de nosotros, trabajando la mayor cantidad de horas para que las distintas dificultades que atravesó nuestra comuna, para los problemas que todavía están pendientes, puedan poco a poco ser resueltos. Yo siempre lo he dicho, los triunfos electorales no son para celebrarlo ni para volverse locos, pero creo que hoy día nos debemos un aplauso por una sana alegría de haber revalidado un trabajo al cual le hemos puesto mucha vocación. Pero los triunfos electorales, siempre, sea el resultado que sea, hay que recibirlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, porque no nos dan otro derecho que el de seguir trabajando incansablemente por los múltiples problemas que nuestra comuna todavía está enfrentando. Oye, yo aquí destaco algo que se lo he escuchado a gente de oposición, digamos, al gobierno, que señalan que Tomás Bodanovich siempre ha sido bastante cauto en materia política. No es de los que va a la pelea, a la refriega, teniendo muchas posibilidades, porque la contienda con Katy Barriga se ha llevado a esos planos, y él siempre sale de ahí
y lleva todo a su conversación, su debate público, al debate de las políticas que se deben desarrollar para la ciudadanía en Maipú. Yo creo que eso se lo reconocen en el amplio espectro político y bueno, yo creo la votación, porque esa cantidad, 70% de los votos, es mucho más de lo que recoge su sector en términos electorales. Por lo tanto, aquí hay un trasvasije de votos que son de personas que quizás no piensan como él políticamente, pero que entienden que su gestión ha sido adecuada para los tiempos que estarán viviendo en Maipú. Yo creo que es un premio a una gestión muy transparente y, como tú dices, de no confrontación. Si bien él siempre ha dicho las cosas, sí las señala de una manera constructiva, como yo decía, y eso también tiene mucho que ver con la tremenda votación y cómo arrasa en Maipú. Yo creo que le guste o no, con esta votación entra como una posible carta presidencial. Que ya había entrado. Hay un momento en que va a tener que decidir porque si no hay más. Estaba la encuesta hace rato. Y lo otro, va a ser clave si es que ver el balotaje que va a tener Claudio Rego, con el otro Rego, con Francisco, para medir un poco fuerza dentro del sector. Entonces, pero yo creo que Maipú es bien relevante, porque es una comuna bisagra, tiene muchísima población, es el segundo padrón más grande después de Puente Alto, son comunas tremendamente populosas. Preguntémosle al Rafa, porque efectivamente Tomás Bodanovich ya entró hace un rato a la carrera presidencial, no para las próximas elecciones, pero sí ya lo estaban sondeando. Él siempre ha dicho que se va a quedar 2 periodos en Maipú, pero como yo les decía, ya hace rato aparece en las encuestas como candidato presidencial. Rafa, hablemos un poquitito de eso, porque él siempre ha dicho, me quedo 2 periodos, y uno siempre entiende que por lo menos de voluntad de él no va a ser en esta carrera presidencial del próximo año, sino que en la siguiente. Aparece la encuesta, tú lo marcas muy bien, Mari, y él ha dicho, me vengo a quedar 4 años más. Y eso, por lo menos, es la palabra que él establece, y lo que algunos vislumbran puede ser que tarde un poquito más esa expectativa de la posibilidad de ser candidato presidencial en algún momento. Eso es lo político. En lo ciudadano también, y él lo dice en el discurso, algo que probablemente a quienes viven en Maipú les hace mucho sentido. Trabajo en las calles, trabajo de pavimentación, trabajo de cosas que en todas las comunas de Chile probablemente, aunque suene muy del día a día cotidiano, es lo que la gente reclama. Hay muchos hoyos acá, hay muchos hoyos acá, todo esto además en el marco de lo que hablábamos durante el último tiempo, y lo decían los vecinos de Maipú, era el daño que tenían las calles producto de la empresa SMAPA, que es la empresa de agua, y que en algunos de los elementos de no mantención tenía muchas zonas muy afectadas en el suelo. Entonces tenemos una arista política que es evidente, y otra también, María Eduardo Simón, ya que nos ven en las casas, que tiene que ver con el día a día, con los lugares. Nosotros cada vez que vamos a Maipú observamos que mucha gente se le acerca con un dejo de agradecimiento hacia Tomás Bodanovich, lo cual es muy llamativo al momento de observarlo, de mirarlo, y además me parece que la distancia con los otros contrincantes políticos, que es Enrique Basaletti, tiene 56.000 votos. Bodanovich 227.000, o sea, la distancia es altísima, ni hablar de Cristian Vittori, que recordemos era ADC, ahora fue independiente, estuvo siendo investigado por el caso Basura, y eso queda completamente atrás, completamente fuera. O sea, lo que vemos es un Tomás Bodanovich en la comuna de Maipú que no solamente arrasa con la mayor cantidad de votos para un alcalde, sino que además lo que muestra a los vecinos es un optimismo tal que ya empieza a encumbrarse como en el futuro, quizá no tan lejano, la posibilidad de que sea candidato presidencial. Acá en La Moneda también lo tienen presente a propósito de su figura, de su estampa, y también el reconocimiento que tienen los vecinos, no solo de Maipú, sino que en otras partes, María Eduardo. Es súper interesante lo que pasa también en los candidatos y en los jefes comunales, porque finalmente de ahí, no Gabriel Boric sale del Parlamento y todo, pero todos dicen que hoy día el mejor escenario para encumbrarse en una carrera presidencial son los municipios, mucho más que el Parlamento y todo, y por eso también se hace tan interesante quiénes ganan, quiénes pierden, y cómo se maneja ahí el escenario político para ver quiénes son los próximos candidatos presidenciales. Es la primera puerta que tocan. Sí, pues las encuestas del Congreso, ambas cámaras, salen bastante devaluadas. En cambio, los municipios, yo diría desde la pandemia, incluso estallido social, con las iniciativas que fueron desarrollando, ahora con los temas de seguridad, donde los vemos a menudo en los programas de televisión, hablando también de estrategias de seguridad o clamando también por ayuda, son probablemente las mejores plataformas. Independientemente de eso, él ha dicho que no por lo menos para esta, que él va a cumplir su mandato, pero evidentemente aquí hay 4 años de una plataforma electoral que van a ser interesantes, digamos, podríamos decirlo así, van a ser interesantes. No es el único, pero podría ser uno de aquellos.